20 buceos para lograr su misión. Ya estaban a un paso de conseguirlo cuando la tormenta echó por tierra sus planes. Todo lo que pueden hacer es tambalearse de un lado a otro a lo largo de la amenazada embarcación, observando constantemente el radar para descubrir algún otro barco que vaya por esa ruta. Nada indica un cambio de tiempo. Este va a ser otro día perdido. Mimídies acaba de efectuar un control rutinario del equipo, como si se preparasen para el buceo diario. Stefano Carletti monta y desmonta sus armas submarinas, a pesar de que no volverá a utilizarlas en este viaje. Al Giddings mantiene a punto su cámara. Lo ha estado haciendo cada día desde que se vieron sorprendidos por la niebla. Arnaldo Mattei hace lo mismo con la cámara para tomas a gran profundidad que él mismo diseñó y construyó. Bruno Valiati mira las cartas de navegación que se sabe casi de memoria y analiza la serie de acontecimientos que los han llevado a él y a su tripulación a este callejón sin salida. Votado en Génova en 1951, era el mejor transatlántico de la época, con pabellón de las líneas italianas. Le pusieron Andrea Doria en memoria del famoso almirante genovés, desdeñando la superstición de los viejos marineros que creen que los barcos cuyos nombres terminan en A, como el Lusitania, están predestinados a un final fatal. El Doria tenía timón automático, el mejor radar existente en aquel momento, los motores más potentes. Los ingenieros navales lo consideraban infalible contra el hundimiento. Infalible hasta el 25 de julio de 1956. Aquella noche, a 10 horas de Nueva York, el Doria fue abordado por el barco sueco Stockholm. Murieron 51 personas en el accidente. El Stockholm siguió a flote milagrosamente, a pesar de haber perdido la proa en el impacto. Esas 50 toneladas de acero, incrustadas en el lado de estribor del Doria, lo dejaron en tal estado que no pudo hacerse el menor intento para salvarlo. A la mañana siguiente, a las 10:09, después de 11 horas de esfuerzos, el Doria descendía a su inmensa tumba de agua. El hundimiento ocupó los titulares de los periódicos de todo el mundo, pues con la invención del radar, se creía que semejante desastre no podría ocurrir jamás. Desde entonces, me ha preocupado el destino de este legendario naufragio. Los titulares eran ricos en detalles. Número de muertos, supervivientes, heridos. Se hacía mucho hincapié en determinar a quién correspondía la responsabilidad del accidente, pero poco o nada sobre las posibilidades de volver a poner a flote el barco. En los años siguientes esta idea se convirtió en una obsesión. Consulté los informes más detallados que había sobre el hecho, empezando por el magnífico libro de Sir Robert Henry Davis. En él se narraba la historia de un ingeniero naval italiano, Roberto Galeazzi, el inventor de una torrecilla de inmersión con la que se habían sacado toneladas de lingotes. Los restos del barco Egypt se encontraban a una profundidad de 150 metros en el Canal de la Mancha. Eso sucedió hace mucho, en 1932. Una hazaña que nadie ha sido capaz de repetir desde entonces. Galeazzi también proyectó y construyó un traje de buzo acorazado que fue utilizado en aquella ocasión. Eso me permitirá descender y trabajar a una profundidad imposible de alcanzar de otra forma. La misma torrecilla que descendió hasta el Egypt se alza en medio del taller de Galeazzi. Asombrosamente parece encontrarse todavía en buenas condiciones de funcionamiento. Junto a ella, equipos de buceo en distintas fases de fabricación. Cámaras de descompresión, escafandras. El traje de buzo con escafandra rígida también estaba allí. Y no pude evitar pensar en aquellos hombres que lo utilizaron para trabajar en las profundidades del mar. Algunos de ellos murieron poco después a causa de la explosión de un barco que transportaba dinamita. El hijo de Roberto Galeazzi, encargado ahora del negocio, me sirvió de gran ayuda para intentar descender al Doria y saber si el barco puede ser puesto a flote de nuevo.
Como premisa fundamental deberá conocer exactamente la visibilidad a distintas profundidades, la dirección y la velocidad de las corrientes predominantes y las características del fondo. ¿Quiere usted decir si es de arena, barro y sus efectos de sucesión? Exacto. Y luego la posición del barco, su inclinación y ángulo sobre el fondo del mar, el lugar y extensión de cada brecha, que deberán anotar sobre el plano del barco, estado de las escotillas y si están abiertas, también de los ojos de buey, a ambos lados, sin olvidar el puente principal. Por último, ¿a qué profundidad está incrustado el casco en la arena? ¿Qué parte de él y en qué longitud? Un programa muy extenso, teniendo en cuenta nuestros recursos. Bueno, creo que ya tiene bastante para permanecer ocupado allí abajo. Más tarde, averiguaría hasta qué punto tenía razón el doctor Galeazzi al aconsejarnos tanta minuciosidad. El siguiente paso era obtener los planos del barco. Un viento helado soplaba en los astilleros donde se construyó el Doria. Las montañas que se alzaban a lo lejos estaban cubiertas de nieve. Estaban construyendo enormes barcos y yo los contemplaba fascinado, resistiéndome a admitir que semejante estructura metálica, tan cuidadosamente montada, pudiese ser destruida. Durante unos instantes me olvidé del principal objetivo de mi visita y me dediqué a curiosearlo todo. Una vez más me di cuenta de la fragilidad del esfuerzo humano cuando se enfrenta a los embates de ese terrible adversario que puede ser el mar. Una enorme hélice como la que llevaba el Doria no es más que un grano de arena en el fondo del océano. Ahora tendré que convencer a los responsables para que me dejen los planos del barco. Pero no ponen la menor objeción. Sinceramente, esperaba que se mostrasen más recelosos. Para ayudar a resolver el problema de descender y trabajar a 72 metros de profundidad, la persona más indicada era Luigi Ferraro. Así que fui a verle. Esta histórica filmación nos muestra a Ferraro mientras entrenaba a los hombres rana italianos antes de entrar en acción en 1941. Primero se les hacía avanzar a lo largo del fondo del mar, utilizando un circuito cerrado de oxígeno para respirar. No produce burbujas y los hace indetectables desde la superficie. El Chariot, una especie de torpedo, fue una de las armas secretas de Italia más eficaces durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos hundió al Valiant, anclado en el inexpugnable puerto de Alejandría, en Egipto. Hombres rana llevando minas. También eran entrenados para cortar e introducirse a través de redes de acero en los puertos enemigos. Los Chariot, o submarinos de bolsillo, podían pasar después y atacar a los buques de guerra de otra forma inalcanzables. Durante la Segunda Guerra Mundial, acciones como estas eran llevadas a cabo en el mayor secreto. Se necesitó mucho tiempo y cuantiosas pérdidas antes de que lograran encontrar una solución y tomasen medidas al respecto. Luigi Ferraro, el más condecorado de los buceadores de combate italianos, llevó a cabo misiones legendarias, ganándose incluso la admiración de los británicos. Actualmente los hombres rana son entrenados principalmente para desactivar minas y llevar a cabo tareas útiles en aras de la paz.
Luigi Ferraro vive en Génova y es propietario de una fábrica de engranajes. Es un buen amigo mío. Estaba al corriente de mis proyectos y adivinó el objetivo de mi visita. Quiero saber qué opinas de nuestra misión. Descender hasta el Doria e intentar sacarlo a flote. Creo que estás loco, completamente loco. Sin embargo, como sabía tus intenciones, estaba probando este redistribuidor de oxígeno que puede ayudarnos mucho durante la descompresión. Debes llevarlo a cabo siempre con oxígeno puro y además del redistribuidor debéis utilizar el HUCAC. A través de un circuito abierto. Sí, claro, circuito abierto. Así se evitan muchos problemas. No es un juego bucear a 40 brazas en agua fría. Y 2 veces al día. Sí, 2 veces al día. Debes estudiar cuidadosamente cada detalle. Este es el sistema de descompresión que utiliza la Marina italiana. El empleo de oxígeno puro te dará un margen más amplio de eficacia. Bueno, ten cuidado y no lo olvides. Un error y te la juegas. Señoras y señores, voy a exponerles de la forma más detallada posible nuestra expedición submarina a la Andrea Doria, que se encuentra a una profundidad de 72 metros. El barco está tumbado sobre su lado de estribor y la brecha probablemente esté hundida profundamente en el barro. El lado de babor se encuentra a unos 25 metros del fondo. Su eslora es de 215 metros y solo una mínima parte del barco puede ser vista por nosotros aún utilizando lámparas subacuáticas. En efecto, esta maqueta nos puede ayudar a familiarizarnos con el aspecto que tendrá el barco, pero nadie verá jamás a la Andrea Doria con tanto detalle. Nos servirá principalmente para orientarnos ante esa masa que se encuentra en el fondo del océano. Allí abajo las aguas son tan turbias que apenas tendremos visibilidad. Cerca del barco será más fría y más clara, pero las capas superiores impedirán que pase la luz del sol. El barco está envuelto por la oscuridad. Nuestros buceos serán estrictamente limitados por la profundidad y el frío. Después de haber permanecido allí durante 15 o 20 minutos, tendremos que efectuar la descompresión durante casi 1 hora antes de poder subir a bordo. O quizá debamos sumergirnos de nuevo. Las fuertes corrientes pueden alejarnos fácilmente del barco durante el descenso o llevarnos a mar abierto mientras ascendemos. Al sumergirnos y al ascender, debemos agarrarnos a un cabo amarrado al Doria y sujeto fuertemente a una boya en la superficie. Los tiburones sin duda se concentrarán aquí. Son agresivos en aguas turbias, giran en círculos sin ser vistos y atacan sin previo aviso. Súbitas y violentas tormentas son muy frecuentes en esa zona. Con suerte pueden presentarse 30 días de buen tiempo en pleno verano. El Andrea Doria, lógicamente, se encuentra justo debajo de la ruta que siguen los barcos que cruzan el Atlántico rumbo a Nueva York y regreso. Así pues, nuestro barco estará en constante peligro de ser abordado. La densa niebla, causa principal de la tragedia del Doria, aparece frecuentemente por aquí. El lugar donde se hundió el Doria está a 100 millas de New Bedford y a 45 de la isla más próxima. En caso de peligro, no podemos esperar que nos llegue ayuda a tiempo. El barco está posado justo en el borde de las rocas, a muy pocas millas de la plataforma continental que desciende bruscamente hacia el abismo. Estaremos en medio del océano con fuertes corrientes, numerosos y voraces tiburones y tormentas que se desencadenan con una fuerza terrible. Llegar a la Andrea Doria es una de las tareas más difíciles y peligrosas que cualquier buceador puede llevar a cabo. Esa es la razón por la que uno de los mejores barcos del mundo ha sido abandonado a su suerte en el fondo del océano durante todos estos años. En alguna ocasión se solicitó que al menos se efectuase un reconocimiento del barco, pero ni siquiera las compañías de seguros se interesaron en ello. Solo unos pocos escogidos tuvieron éxito y consiguieron acercarse al Doria en el fondo del mar. Pero uno de ellos tuvo mala suerte y pagó con su vida. Estos son los problemas y los riesgos con los que tenemos que contar allí abajo. La isla de Ponsa, a 30 millas de la costa, a medio camino entre Roma y Nápoles, rodeada de aguas claras. Será un buen campo de entrenamiento para los hombres y el equipo. Porque para tener éxito, allí donde otros han fracasado, necesitamos un equipo especial y disponer de la técnica más avanzada. Mimi, un nombre inadecuado para este lobo de mar, nació en Ponsa. Ha sido marino e ingeniero de la Marina durante 30 años. 10 de ellos hemos trabajado juntos. Trabajó en barcos cisterna
pesqueros y mercantes por todo el mundo, incluidas las aguas en las que reposan los restos de la Andrea Doria. La misión de Mimi es el mantenimiento y control de todos los útiles de buceo. Si no están a punto, significaría una pérdida de tiempo y de dinero. Las botellas de aire reciben un cuidado especial por parte de Mimi, ya que son decisivas en semejante profundidad. Mascarillas, trajes de goma, gafas, aletas, boyas, diferentes clases de cabos, cinturones especiales, cuchillos. Un trabajo tan grande como el hombre que se encarga de él. Las cámaras le han sido confiadas a Arnaldo, un romano, antiguo buceador del ejército. Esta es una pequeña cámara de repuesto, por si la cámara principal se queda sin película. Arnaldo la prepara él mismo y la prueba a una profundidad el doble de lo previsto. Con sus principales objetivos, esta cámara puede ver a través del agua turbia mejor que el ojo humano. Las luces están provistas de baterías como las utilizadas en las naves espaciales, suministrando media hora aproximada de luz. Arnaldo ha hecho todo lo que ha podido para reducirlo al máximo. Sin embargo, el peso de todo este complicado equipo rebasa el de Bruno. Todo había sido proyectado para alcanzar el peso adecuado. Pero al probarlo encuentro que el equipo dificulta mis movimientos, incluso si permanezco sin avanzar. Probamos las luces de Arnaldo entre los restos de un barco de guerra hundido. Funcionan. Queremos poder filmar, aunque sea en la total oscuridad que rodea al Doria. Oxígeno puro para la descompresión, como nos aconsejó Ferraro. Esto acorta el tiempo de la descompresión y la hace más segura. Un regulador en la válvula de una botella de oxígeno. Esto es lo que Ferraro describió como un juca. Arnaldo no está previsto que descienda hasta el Andrea Doria, puesto que debe haber todo el tiempo un responsable en la superficie. La experiencia ha demostrado que muchos de los accidentes de los buceadores son debidos a los hombres de arriba. Durante la descompresión, los hombres deben estar colgados a sus hookans y atraen a los tiburones. Arnaldo dice que muchos buceadores han muerto por no tomar precauciones. Así que ha construido una jaula para efectuar la descompresión dentro de ella. Pero mientras trabajamos abajo, quien nos defenderá de los ataques de los tiburones es Stefano. El arma más efectiva contra los tiburones es este arpón con un cartucho del 12 que explota al hacer impacto. Quienes primero lo utilizaron fueron los cazadores de tiburones profesionales de Australia. Muy efectiva, pero no a toda prueba. A la profundidad en la que se encuentra el Doria, la presión hará que el agua entre en el cartucho y falle. Aquí abajo, un potente arpón bastará para convencer a un tiburón hambriento de que se vaya a otro sitio a buscarse la comida. New Bedford, Massachusetts, 3 de julio. El Narragansett es el barco que Bruno ha alquilado. No tardé mucho en darme cuenta de que el tiempo aquí no es como en Ponza. Toneladas de equipo nos estaban esperando. Al Giddings vino de San Francisco con su flamante cámara submarina. A Mimi no le interesan demasiado las cámaras, pero se puso contento al ver que aparecía otro veterano en escena. Nuestra cámara de descompresión llegó de Italia con los saludos de Roberto Galeazzi. Fue un problema encontrar un sitio para ella en la cubierta, ya bastante sobrecargada, pero se trataba de una valiosa carga. La descompresión es el único remedio para el mal de Bend, la terrible curvatura, y debe ser tenida en cuenta cuando se pretende descender a 72 metros. Su capacidad es de una plaza, y esperamos que no lleguen a necesitarla 2 buceadores al mismo tiempo. Cargar el barco requería un día entero, pero hubo un cambio de tiempo y el nervioso Mimi nos obligó a colocarlo todo antes de que cayese la noche. Los últimos pertrechos que nos llegaron fueron las grandes botellas de oxígeno para la descompresión. Era difícil encontrar grandes cantidades de oxígeno, así que teníamos que contentarnos con este. Cuando se analizó,
vimos que era lo suficientemente puro. Horas para cubrir 110 millas desde la bahía de los Bujarros. El Andrea Doria no podía estar muy lejos. No es fácil hacerse a la idea de lo pequeño que puede resultar un gran barco en el fondo del océano. El sonar está funcionando. La búsqueda ha comenzado. El capitán Jack Jacobsen conoce estas aguas como el patio de su casa. Estaba seguro de que nos encontrábamos cerca del barco naufragado. Sin embargo, las horas pasaban sin que el sonar detectase ninguna variación en el fondo. ¿Estábamos buscando en un lugar equivocado? Contábamos con 3 emplazamientos diferentes. El de la carta de navegación, el que nos había dado el guardacostas y el de los pescadores. Nos habíamos inclinado por el de los pescadores, pero empezábamos a dudar de nuestra elección. Sin embargo, en el puente, Mimi empezó a preparar el ancla y las boyas. Ahora, en Narragansett, navegaba sobre un voluminoso objeto que sobresale unos 25 metros del suelo del mar. Los pescadores tenían razón, después de todo. Mimi, da fondo. Fondo. Una pequeña boya roja y debajo, al extremo de un cabo de 90 metros, tal vez, el Andrea Doria. No nos pareció tan descabellado. Un enorme objeto se encontraba a 40 brazas debajo de nuestra quilla. ¿Qué era? Eso tendríamos que ir a averiguarlo. Todo nuestro equipo, que habíamos probado en las aguas cálidas y claras del Mediterráneo, iba a ser puesto a prueba ahora en el inhóspito Atlántico. También había llegado el momento de la verdad para Bruno y su tripulación. Estoy de acuerdo. Este chico hará su trabajo también. Tiempo, profundidad y control de descompresión. Datos vitales en esta misión. Dentro de unos minutos las vidas de los hombres dependerán de esos aparatos. Una última comprobación a las botellas de aire. Toda precaución es poca. Claro, mi madre es italiana. Su nombre de soltera era Bernardini. ¿Comprendes? La información de Bruno era correcta. Andiamo. Cuando queráis. Bien, vamos. El agua estaba más clara de lo que esperábamos, pero no más caliente. Cerca de la superficie podíamos ver a algunos metros. Había dejado detrás la cámara. Eso sería para más tarde, cuando supiésemos dónde estábamos. Nadamos despacio a lo largo del cabo de ascenso, dejando la luz del día atrás. Un gran arco de hierro fue lo primero que surgió de la oscuridad. La linterna que llevaba Al alumbraba muy poco espacio.
Extrañas e irreconocibles formas aparecían y desaparecían en el haz de luz. Nadábamos en un mundo de espectros, observando y tocando objetos hechos por el hombre que no podíamos reconocer. ¿Era posible que esto fuesen las ventanas del puente de un barco? Al encontró una abertura. Entró y la oscuridad aumentó. Desde su posición solo veía una ligera claridad un poco más arriba. Sin nuestras luces no podíamos hacer nada. Desalentados, reanudamos el ascenso. ¿Cómo íbamos a poder, solo 3 hombres, inspeccionar y fotografiar esta enorme masa de metal retorcido? De pronto tuvimos un problema más grave en el que pensar. Ignorando el drama que se estaba desarrollando abajo, Mimi prepara los cabos para la descompresión. A 9 metros el agua era mucho más turbia. Ni siquiera podíamos ver los pesos al extremo de los cabos. Cuando por fin los alcanzamos, él también estaba allí. Nadaba lentamente a nuestro alrededor. Algunas veces podíamos verlo. Otras solo adivinábamos su presencia. Afortunadamente el buceo había sido corto y también lo fue la descompresión. Pronto estaríamos preparados para alcanzar la superficie. Cuando hay un tiburón cerca, nadie quiere ser atrapado con la cabeza fuera del agua. Los hombres subieron a bordo en un tiempo récord. Al ni siquiera esperó a recuperar sus botellas. Nuestro primer buceo había terminado bien. Da oggi nessuno scende in acqua senza gabbia. E non me lo fate ripetere, Claro, Arnaldo, claro. Sin jaula no hay buceo. Pero aquella mañana tu jaula no estaba lista. Sin embargo, tenías toda la razón cuando dijiste que los buceadores muertos son buceadores que se arriesgan en vano. Por la tarde la marea estaba subiendo a base de bien, tanto que los flotadores estaban medio sumergidos. El cabo principal estaba tenso y vibraba como la cuerda de una guitarra. En esas condiciones es muy arriesgado un segundo buceo. Nuestro capitán tenía las manos muy ocupadas maniobrando el barco. Tenía que acercarse a los flotadores a toda velocidad por la popa. Si alguien resbalaba desde la rampa de popa sobre la hélice, nos encontraríamos con un buceador menos. Cuando queráis. Adelante. Bien. Los hombres estaban preparados para saltar antes de que el Narragansett fuese arrastrado lejos de allí. La corriente era muy mala. Tuvimos que descender con mucho cuidado a lo largo del cabo. Nuestros cuerpos ondeaban como banderas al viento. El agua estaba sucia. La marea, al retirarse, barría unos 50 kilómetros de plataforma continental y traía un agua cargada de desechos y barro. Mientras descendíamos, el plancton se cerró en torno a nosotros como una niebla amarilla. Esto es lo que me habían dicho que nos quitaría la luz del sol mucho antes de llegar al barco naufragado. Cerca del fondo había una oscuridad total. Nos sentimos como los primeros hombres que llegaron a la cara oculta de la luna. Pero esta vez tenía el flash de mi cámara. Las siluetas irreconocibles de aquella mañana empezaban ahora a cobrar forma.
una de nuestras anclas. El termómetro marca 5 grados. Se siente un frío terrible cuando el traje que uno lleva, debido a la presión, parece de papel. Mientras nadamos a lo largo de la gran extensión de acero, yo bajo la luz. Una gran red perdida por un pesquero. Peces vivos se debaten entre los cuerpos putrefactos de víctimas anteriores. Una red fantasma, como las llaman los pescadores. Tuvimos suerte en nuestro primer buceo. Si uno quedase atrapado en la oscuridad, resultaría muy difícil localizarle. Perecería junto a los peces en esta telaraña gigante de nylon y cables tan cortantes como una hoja de afeitar. Ahora comprendemos por qué abundaban los tiburones por aquí. Los peces atrapados y el olor de los muertos son un señuelo irresistible. Como en un campo de batalla nocturno, los depredadores se mueven excitados entre los cadáveres. Nos pasamos casi todo el tiempo del buceo hipnotizados por el inesperado y horrendo espectáculo. Pero otros buceadores ya nos habían advertido sobre las redes fantasmas. Aparecieron 3 tiburones y había más, todos con su escolta de sombras hambrientas. Ya es hora de irnos. En este segundo buceo averiguamos más cosas respecto a la Andrea Doria, pero no era muy tranquilizador. Les hago señales a los otros con la luz y me quedo detrás de ellos para filmar su ascenso. A través del visor los veo ascender y me doy cuenta de que yo no me elevo. Las cámaras y la batería me sujetan en el fondo. Por fin logro ascender. Una vez que alcanzamos los cabos y los 9 metros, a la espera de la descompresión, nos sentimos muy abatidos. La euforia se había disipado. Echábamos de menos nuestro mundo de sol y de aire fresco. Pero antes tendríamos que permanecer allí durante una larga hora de descompresión. Ahí están las burbujas. Ha llegado el momento de bajar la jaula. La vimos descender hacia nosotros con alivio. Yo me quedé fuera para filmar la escena, una vez que hube sustituido la cámara grande por la pequeña. Stefano preparó el arpón con el explosivo. Y todavía no había visto lo que yo. No perdí tiempo mientras me dirigía a la jaula. Ve l'avevo detto, eh? Ma questa non è una gabbia, è una fortezza. Hai voglia, squali, con la gabbia di Arnaldo Mattei? Che te pare, Al? Estupendo, hombre, estupendo. Molto bono, molto bono. Muy bien. Pero alguien había decidido pasar al ataque. Mimino se comió su carne picada, argumentando que a los tiburones les gusta mucho. Vendrán y la cogerán, nos dijo. Pero ahora no. Esperad a que oscurezca y ya veréis. Vendrán y la cogerán. Durante mucho tiempo no pasó nada. Mimi, hubiese sido mejor que te la comieras tú.
Era uno azul de 1,5 metros. Pero no iba a ser el único que mordiese el anzuelo. En cuanto un tiburón se quedaba enganchado, inmediatamente era atacado por los otros. Nosotros nos sentimos más seguros después de saberlo, a pesar de que por cada tiburón que matábamos, quedaban cientos de ellos en el fondo, buscando una presa. Al amanecer, Mimi estaba colgando aletas de tiburón para secarlas. ¿Las querría guardar como trofeo? Así que lo imposible se hizo posible. Y el Andrea Doria volvió a ver la luz del día. Así rezaba la inscripción de una placa de bronce que trajimos de Italia. Macizo y pesado, Mimi la ató a un madero hasta que llegásemos a su emplazamiento. El plan era llevarla hasta el puente de mando por el lado de babor, descender y detenernos cerca de la quinta ventana en el centro. Allí sería colocada nuestra placa al lado de la del constructor. La placa era bastante pesada. Stefano, en cuanto se soltó del cabo, se hundió como una piedra. En unos segundos desapareció de la vista. Le encontramos esperando al extremo del cabo. Había dejado su carga allí mismo. Creyendo que ese era su emplazamiento, había desatado las cuerdas que sujetaban la tabla al madero. Eso fue un error. La placa debía ser bajada 13 metros más. Ahora pesaría sus 15 kilos. Stefano avanza a lo largo de la fila de ventanas. Casi se queda enredado en uno de nuestros cabos abandonados. Incapaz de nadar, se cayó agarrándose a lo que pudo. Parte frontal de la cubierta del timonel. 9 ventanas cuadradas. En la tercera, la cabina del telegrafista. A través de la cuarta y la quinta, pedazos de madera y cables retorcidos. Allí, en la quinta, la ventana central. Al y Stefano están trabajando. Después de quitar la cerradura, Stefano blandió la llave. Ahora se consideraba el dueño del navío. No podía imaginar que le esperaban momentos muy difíciles. En cuanto a nosotros, todo lo que podíamos sentir era cierto orgullo por la amistad entablada con el Doria. Todo el que trabaje debajo del agua sabe lo que significa llevar a cabo una operación como esta, a 72 metros de profundidad. Los hombres estaban eufóricos,
Pero Bruno se dio cuenta enseguida de que Stefano estaba pálido y algo inhabitual en él, silencioso. Le dolían los hombros, le dolían cada vez más. Era la curvatura, la enfermedad antaño misteriosa que podía cegar, paralizar y hasta matar. Igual que los demás, Stefano llevó a cabo la rutina de descompresión. Pero había hecho un gran esfuerzo al llevar la placa y él era más vulnerable. No debíamos perder ni un minuto. El único tratamiento, inmediata recompresión en la cámara. Todos los buceadores lo saben, pero la perspectiva de esas largas horas en el ataúd de acero era tan amarga que Stefano, pese a sus dolores, no estaba muy convencido. Los médicos la llamaban caisson du jeu. Los buceadores, el mal de Ben, la curvatura. Porque la enfermedad dobla al hombre. Abajo, en el Doria, estuvo respirando aire de las botellas, cuya presión es 7 veces la del nivel del mar. El nitrógeno se disolvió en su cuerpo en lugar de expulsarlo despacio durante la descompresión. Respirando penosamente, Stefano había absorbido un gran volumen de nitrógeno y debió someterse a una descompresión más larga. Ahora cada vez se iban formando más y más burbujas en su sangre. Tenía que sufrir una recompresión para reducir las burbujas y hacerlas salir, para que no pudiesen llegar a sus pulmones y ahogarle. Una vez asegurada la cámara de descompresión, Bruno y Al sabían que ahora nadie podría hacer nada por ellos si cogían también la curvatura. La cámara debía permanecer cerrada hasta que Stefano estuviese curado, sometido a la presión adecuada y variando esta en el momento oportuno, el dolor fue cediendo poco a poco. Stefano, va meglio? Sì, ancora male alla spalla? O meglio. Sì, datemi l'ossigeno. Bruno le dio oxígeno puro para respirar. Sta attento a non dormire. È pericoloso sotto ossigeno. Non dormire. Stefano no debía dormir. Es peligroso dormir cuando se respira oxígeno puro. Ti mando un caffè. Sí, sorprendentemente, a un enfermo se le puede servir una taza de café en la cámara de descompresión. Después de permanecer 7 horas en la cámara, los ojos de Stefano eran muy sensibles a la luz del día. Con una ansiedad que partía el corazón, nos pidió un cigarrillo y no tuvimos valor para negárselo. Ahora, durante varios días, no podrá volver a bucear. Esa fue la primera embolia de Stefano. Durante años había estado buceando, buscando esponjas y coral en las cálidas y cristalinas aguas de Sicilia. No pudo acostumbrarse a este helado y sucio océano. Y sin embargo, el mar era su vida. Pero su mar, Stromboli, Ponza, Capri...
gabbia. Susi, e ora? Andiamo. Ma vaffa. Imbarchiamo acqua. Affondiamo. Prima le donne e i bambini. Por la tarde avistamos un pequeño barco yankee, uno de tantos que vienen por aquí a pescar. Después de izar las redes, estaban muy ocupados en cubierta. Se alegraron de vernos y nos dieron la bienvenida a bordo. Después de una semana en el mar, teníamos ganas de hablar con alguien fuera de nuestro círculo. También supimos que ocasionalmente pescaban grandes langostas. Los pescadores y los buceadores siempre tienen mucho de qué hablar. Estaban intrigados por nuestras historias referentes a la red fantasma. En cuanto a las langostas, nos dieron muchas y, siguiendo la costumbre de alta mar, les pagamos con licor. De regreso al Narragansett, nos dispusimos a hacerles los honores a las langostas. Nos duraron un par de días. Al nos aseguró que el éxito de la expedición había sido logrado totalmente. Luego Mimi desapareció. No quería que nadie se acercase a las langostas. Preparó una estupenda comida de langostas y espagueti, según una receta de Ponsa, 1 kilo de langosta por medio de espagueti. El día siguiente amaneció gris. Las gaviotas volaban alborotadas en torno al Narragansett. Unos minutos más tarde, se desencadenó la primera borrasca. Zarpamos hacia Nantucket, el refugio más cercano para los barcos que son atrapados por las tormentas en aquellos parajes. La visibilidad se hacía cada vez más escasa y temíamos un abordaje. El radar no tenía eficacia debido a las altas crestas de las olas. El viento y el mar habían aumentado a fuerza 9. Al anochecer el viento cedió, pero el mar todavía estaba embravecido. Por la mañana, tan súbitamente como había empezado, la tormenta terminó. El cielo estaba despejado. Las resguardadas aguas de Nantucket nos acogieron. Nos sentíamos como extraños en este lugar de veraneo. Nuestra experiencia junto al navío parecía algo que había sucedido semanas antes. Un barco de placer nos saludó. Donde los balleneros de Melville se prepararon una vez para cazar a sus Moby Dicks, los turistas miraban al incongruente equipo amontonado en nuestro puente. Nantucket, antaño el lugar de amarre de los bergantines más veloces del mundo, es ahora un complejo de modernos restaurantes y turistas que tiran migas de pan a las gaviotas. Desde Nueva York nos enviaron el correo. Nuestros amigos sabían que tarde o temprano vendríamos aquí. Nos sorprendió el interés que demostraban los periódicos por nuestro proyecto, pero nos sorprendió mucho más lo que decían respecto al mismo. Leímos que el Doria sería izado con goma espuma, con bolsas de plástico, con tanques de bombeo, con pelotas de ping-pong. Personas a las que nunca habíamos visto concedieron entrevistas diciendo que ellos nos habían indicado lo que debíamos hacer y cuándo debíamos hacerlo. Otros afirmaban que eran nuestros socios. Hasta hubo uno que llegó a decir que estábamos trabajando para él. Alguien escribió diciendo que él tenía el secreto patentado para izar el barco y que lo compartiría con nosotros si nos asociábamos con él. Éramos héroes, aventureros, idealistas, cazadores de tesoros.
Algunos aseguraban que ya estábamos izando el barco, otros que habíamos abandonado. Lo único realista nos lo ofreció un amigo de Roma a través de sus dibujos, sin palabras. A la mañana siguiente zarpamos de nuevo rumbo al Doria. El tiempo se mantenía bien. Teníamos otro día de buceo por delante. Mientras esperábamos que bajase la marea, Stefano tomaba notas para el libro que pensaba escribir. Mimi estaba tumbado en su litera, sin decidirse a dormir o mirar sus revistas. Por el contrario, para Al, cada minuto que pasaba despierto era tiempo perdido. Bruno intentaba poner en orden todo lo que habíamos averiguado hasta ese momento. Sería de gran valor para los buceadores que viniesen después de nosotros. Puesto que hasta el momento no ha surgido ninguna dificultad inesperada, yo creo que ahora estamos preparados para llevar a cabo nuestra tarea. Mi optimismo estaba justificado. Nuestro siguiente buceo sería el mejor. El agua estaba más clara. Teníamos 2 lámparas funcionando. Ahora, por primera vez, podíamos hacernos una idea de dónde estábamos y del aspecto que ofrecía el barco. Ahora que ya estábamos en condiciones de llevar a cabo la inspección que habíamos planeado, una mezcla de sensaciones empezaron a asaltarnos. Alegría por el éxito que parecía estar tan al alcance de nuestras manos. Lástima por el barco hundido. Algunas lámparas del barco, después de tantos años sumergidas, parecían grandes flores de piedra. A través de las aplastadas troneras, echamos una mirada al interior. Luego, el haz de luz cayó sobre una mesa adosada a una pared que en realidad era el suelo del comedor de segunda clase. Al poco de permanecer allí dentro, la débil luz procedente de arriba nos deslumbró. La rampa de acceso entre un puente y otro se había convertido en la madriguera de un enorme bacalao. Los cristales de los espejos eran una masa informe. Anémonas marinas, esponjas, maderas, metales, todo estaba tan cubierto y enmarañado que era difícil identificar el más elemental de los objetos. Sin embargo, una vez que nos familiarizamos con aquel caos, empezamos a orientarnos. Estábamos fascinados por este siniestro país de las maravillas. Pero tan solo nos quedaban 5 minutos y había llegado el momento de coger algo que pudiese identificar el barco. Al eligió algo tan grande como él y, como era de suponer, tuvo problemas para arrancarlo. Stefano eligió el cuadrante del compás de navegación, la brújula náutica. Algo más sencillo, sin duda. Increíble. Al lo había conseguido, dejando su lámpara libre. Le ató un globo, lo llenó de aire y mandó su cacharro hacia arriba.
Un enorme bacalao nos observaba deslumbrado por la luz. Stefano se apoyó en un saliente y empezó a descender a través de la cubierta hacia el fondo, para controlar qué parte del casco se había incrustado en el lodo. Un suelo blando, gris, sembrado de anémonas y detritus, con el costado de estribor hundido en él a una profundidad de 3 metros. Stefano se sintió atraído por algo que brillaba en la arena. No podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Un tenedor. Y allí había más. 4. Habían caído del comedor que quedaba encima. Llegó la hora de regresar. Las cubiertas verticales algunas veces estaban limpias y otras, no sabíamos por qué razón, estaban cubiertas con lo que parecían adornos de una fiesta o moho visto a través de un microscopio. Pasamos frente a la cabina del timonel y quisimos explorarla, pero no teníamos tiempo. Cada minuto que permaneciésemos allí abajo nos costaría 5 minutos más en la jaula contra tiburones. Stefano ya tenía su compás de navegación y nos esperaba con impaciencia. Sentía otra vez un terrible frío. El arco de hierro en el puente del ala de babor, que nos asombró tanto en nuestro primer buceo, era ahora nuestro punto de reunión para el ascenso. En esta ocasión habíamos superado con creces los 15 minutos. Nos habíamos sentido seguros y felices en sus anchos puentes. Los hombres habían construido aquel barco y lo habían perdido. Hoy, durante unos minutos, había vuelto a pertenecer a los hombres. La descompresión se había convertido en una rutina, como ya ocurriera durante las pruebas en Ponza. Arnaldo y Mimí medían el tiempo con una atención encomiable. Colgado del cabo, Al le indicó a Mimí que izase la cámara fotográfica. Protegidos por la jaula, los minutos iban pasando. De vez en cuando nos asomábamos para mirar la niebla de plancton encima de nosotros. Nuestros amigos, hambrientos todavía, continuaban rondando en torno. Como un Neptuno protector, el nervioso Mimí mantenía un constante control de todo. Cada hombre que ascendía tenía que enseñar su contador de descompresión. No se permitía subir a nadie hasta que Mimí estaba satisfecho y sabía con certeza que no había peligro. Fue un buceo excelente. Todo funcionó. Quizá recuperar al Doria no fuese tan difícil como Bruno creía. Al subió con un flotador que había encontrado cerca de la red fantasma. Sospechábamos que podía haberla perdido alguno de los muchos barcos rusos que trabajaban aquí y que, aunque perfectamente dotados, no estaban exentos de cualquier contratiempo. En efecto, una vez que hubimos rascado su superficie, descubrimos la escritura cirílica. Stefano, al limpiar uno de sus hallazgos, logró otra evidencia del Doria. Esta fue la primera vez que avistamos barcos en un día despejado. El número de navíos que pasaban por esa ruta era sorprendente. Barcos cisternas, mercantes, pesqueros, transatlánticos. La idea de que alguno de ellos pasase por encima de nosotros mientras estuviésemos efectuando la descompresión nos preocupaba. Los cabos, las botellas, las cámaras, y por lo tanto nosotros podíamos ser arrastrados por las hélices sin que los enormes motores perdieran un solo latido. Mientras nos preparábamos para el buceo, nos vino a la memoria algo que vimos en Italia. Un buceador que pescaba con arpón en la isla de Panarea se quedó sin aire y subió a la superficie sin tomar precauciones. Fue hecho pedazos
por los propulsores de un hidroavión. En cuanto a nosotros, aunque el bucear a gran profundidad nos mantenía a salvo, teníamos que preocuparnos de no perder las boyas. Si nos quedábamos sin los cabos de ascenso, la corriente nos arrastraría antes de que hubiésemos terminado la descompresión. Siguiendo el programa establecido por Roberto Galeazzi, utilizábamos un contador de corriente. Señalaba más de nudo y medio, una velocidad con la que ningún buceador podía competir. Siguiendo con el programa de Galeazzi, cogimos muestras del fondo, junto al navío hundido. Eso permitiría a los ingenieros conocer las características de la superficie del lecho de barro que sujetaba al Doria y cómo izarlo. Muchas historias relataban fracasos memorables debidos a errores de cálculo. Esta era solamente una de tantas operaciones y su resultado no podía ser más desalentador. Un fondo de arena y barro, cuyos efectos de succión aumentaban enormemente el peso del barco. En este buceo intentábamos ir directamente al fondo, para luego ir ascendiendo por la cubierta principal. Queríamos explorar la cabina del timonel y ver si quedaban instrumentos de navegación dentro de ella. Iniciaríamos nuestra ascensión desde el ala de babor, la parte menos profunda del barco, en la que teníamos amarrado uno de nuestros cabos. Otra vez el suelo gris de barro con el costado del puente de estribor profundamente incrustado en él. Mientras las ventanas de la cabina del timonel desfilaban ante nosotros, echábamos una mirada a lo que había sido el centro nervioso del barco. Estaba en posición horizontal y cubierta de algas y moluscos como todo lo demás. El piloto automático de bronce y el timón de madera. Stefano cogió el timón que había permanecido sin ser manejado durante tantos años. El radar y su último dato, la colisión del Stockholm. De nuevo el telégrafo colocado en stop. El compás de rumbo del barco. Un cabo tendido a través del puente, probablemente un pasamanos de emergencia, cuando el barco se tambaleaba antes de hundirse. Stefano, inclinándose para mirar el compás, descubre el cristal intacto. Puede aportar nuevos datos. En el extremo de una cubierta, la cabeza de un monstruo prehistórico. Un proyector, todavía apuntando hacia el puente de los botes. Un poco más lejos, en la oscuridad, la antena de radio. El cobre de la tapa de la brújula náutica está completamente limpio. El sulfato de cobre, formado por el contacto con el agua del mar, repele la vegetación marina. Una rejilla del barco ha resistido igualmente la envoltura biológica. Su desnudez en medio de esta jungla es sorprendente. Una vez más ha llegado la hora de irnos. Nado a lo largo de un amplio pavimento de hierro que fue parte del costado de babor. Apunto mi luz hacia los otros y empiezo a subir rápidamente por el cabo. La boya sigue arriba y eso resulta tranquilizador. Estábamos acostumbrados al ruido de los propulsores, pero no tan fuerte ni acercándose tan deprisa. La aguja de mi contador de descompresión estaba en zona roja. Debíamos alcanzar la parada de 9 metros inmediatamente. No, demasiado cerca. Será mejor ir abajo.
cabo estaba tenso. La boya todavía seguía arriba. Los hombres de aquel barco no podían imaginar lo cerca que habían estado de escribir la palabra fin para nuestro proyecto. Pelotas de ping-pong. Llevamos con nosotros un par de docenas en homenaje al caballero que planeó utilizar millones de ellas para poner de nuevo a flote al Doria. Bruno le pidió a Stefano que las bajase con él, solo para ver lo que ocurría. Cuando llegamos a la parte más alta del barco, menos de 50 metros, las esferas se aplastaron como si fuesen cáscaras de huevo. Ni siquiera podían flotar. Como para elevar al Doria. Aunque hubiesen sido de metal, se habrían aplastado de igual forma. Es sorprendente que el cuerpo humano pueda resistir esta y presiones aún mucho más grandes. Un flash. Fotos que darán testimonio de nuestro esfuerzo. Donde nadie ha podido sacar más de 5 fotos, Al tomó 500. La más completa colección de fotos del Andrea Doria naufragado. Ahora nuestro objetivo era conseguir una mejor utilización de cada uno de los 15 minutos de tiempo que permanecíamos en el fondo. Nuestro cabo de ascenso y descenso se encontraba en medio del barco, así que Bruno propuso llevar otro cuando recorrieran el barco. Al final del buceo asegurarían este cabo y ascenderían por él. Esto permitiría a los hombres llegar a babor o a estribor sin perder tiempo, buscando la forma de regresar hasta el cabo por el que habían descendido. Valía la pena intentarlo. Al y Bruno ya estaban cargados con el equipo fotográfico, así que sería Stefano quien se encargaría de llevar el nuevo cabo. Nuestro primer intento, nadar hacia popa, abandonando el antiguo cabo atado detrás de la chimenea. Siguiendo el ya familiar contorno del barco, no resultaría difícil. Seguimos avanzando a lo largo de la borda para después, por cubierta, alcanzar la popa. Aquí decidimos fotografiar el nombre del barco como prueba de nuestra estancia. Necesitábamos Cabo de Manila. Mimi ya nos había preparado 300 metros bien enrollados. Adelante, cuando queráis. La principal preocupación de Stefano mientras bajaba era la de evitar que su cabo se enredase. Ahora Mimi podía conocer su profundidad y la dirección en la que nadaban. A los 10 minutos, Mimi debía tirar de él si no estaba tenso y atarlo a un flotador. Así podríamos subir con toda seguridad. Ahora, por primera vez, abandonábamos el cabo de descenso. Entre remolinos de sedimentos, de plancton y de algas, aquellas señales nos conducirían hacia popa.
cabina del puente principal marcaba el sitio donde podíamos descender hasta el centro del barco. Otra foto para la colección de Al. Por fin, anunciando el final de nuestro largo recorrido, el asta de la bandera de popa, con su punta perdida en la oscuridad. Tirones desde la superficie. Mimi quería decirnos algo. Un banco de niebla había envuelto el bote de Mimi y el Narragansett. La boya casi no se veía. Permanecimos abajo el tiempo justo para atar rápidamente el cabo. En cuanto notamos el tirón de Mimi, subimos enseguida. A pesar de que estábamos ascendiendo, el agua continuaba tan oscura como en las profundidades. Al llegar a la marca de 9 metros, miramos angustiados hacia la superficie. No podíamos ver el bote de Mimi ni el Narragansett. Mimi había visto sus burbujas y les lanzó un cabo. Intentaba arrastrarnos y nadamos en la dirección que nos indicaba. Su propósito era llevarnos hacia la boya, de forma que el Narragansett pudiese acercarse. Ni siquiera vimos la quilla. Arnaldo había dejado caer el hookah prácticamente sobre nuestras cabezas antes de que le viésemos. Continuamos mirando hacia arriba. La jaula contra los tiburones no estaba. Nos colgamos de los cabos calentándonos las manos con la luz de la cámara. Nos frotamos los costados. No dejábamos de movernos y de maldecir. Nos preguntábamos quién era el responsable de que estuviésemos allí balanceándonos como un cebo. ¿Cómo íbamos a saber que el capitán no se atrevía a bajar la jaula? 2 barcos habían colisionado cerca de nosotros y estaba pegado al radar, listo para maniobrar en cualquier momento, y así evitar que otro barco le abordase. Todo lo que podíamos hacer era aguantarnos y confiar en la suerte. Esa era una contrariedad, pero no tardaron en darse cuenta de que arriba, en alta mar, había otra. La niebla, la misma que provocó el naufragio del Andrea Doria. Apenas podían ver nuestro barco, a pesar de encontrarse a unos 50 metros de distancia. La niebla, nuestro peor enemigo. Esto debe ser el final del buen tiempo. Irá empeorando cada vez más. Si nos dejamos atrapar por este mundo de brumas, tendremos tiempo de darle vueltas y más vueltas a nuestras mentes y reflexionar sobre lo que nos trajo hasta aquí. Las condiciones no mejorarán, así que no hay más que pensar. Bruno cree que hemos llegado demasiado lejos para abandonar ahora. Hay que intentarlo. Después de varios días de estar anclados, ponemos rumbo hacia nuestras boyas. Como si nuestra decisión hubiese influido en el destino, las boyas siguen allí. A pesar del mal tiempo, el agua allí abajo no ha estado nunca tan clara. Una galaxia de burbujas juguetea en torno a mi lámpara.
La popa. Stefano nada hacia el asta de la bandera en la oscuridad. Esta fue la última parte del barco sobre la que se cerró el océano, como el brazo de un hombre que se ahoga. Aquí están por fin las letras de bronce que hemos estado intentando localizar en nuestros buceos anteriores. Tan llenas de la inevitable costra que casi no se ven. Tenemos que limpiarlas con un cepillo de alambre. Cuando el barco estaba a flote, ese era un trabajo rutinario de los marineros. Ahora es nuestro último tributo. Al fotografía la popa. Ahora el otro lado, donde pone Doria. Stefano regresa nadando y gesticula. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Hay una red, otra red fantasma y un cable de acero. Pero no es eso. El casco está tan cubierto de adherencias que la palabra Doria ha desaparecido para siempre. Stefano está desatando el cabo principal y yo sé por qué. Nos quedan 8 minutos si quiere llegar hasta el nombre Doria, pero en la lejana proa. Hay que nadar casi 300 metros y eso no tiene sentido para mí, pero no quiero detenerle. Cuidado, Stefano. El cabo. El maldito cabo te está haciendo perder tiempo. No debes perder tiempo. Ahora arriba. Arriba. Deprisa, deprisa. ¿Y ahora qué es lo que pasa, Al? ¿No ven que no puedo seguirles? Con todo esto a mis espaldas, ahora estoy solo. No del todo, allí hay 2 peces. Al, esto está muy oscuro. ¿A dónde diablos vas? Debe ser la luz de Stefano. Maldita sea, no me gusta nada. Mimi, vamos, Mimi, tira del cabo. Tira del cabo. Esto está mejor. Bien, Mimi, así está bien. Esto lo conozco. Aquí hemos estado antes. Cuidado, ahí es donde están las redes fantasmas. Tenemos que rodearlas. Por aquí. Este es el viejo cabo. Ya hemos rebasado la red. Ahora ya podemos subir. Solo nos quedan 4 minutos para marcharnos. Solo 4 minutos.
Un tiburón. No, por suerte es un bacalao. Ahí está Stefan otra vez. Ha pateado mucho barro. Vete a saber lo que saldrá en la película. Allí está el cabo. Y allí está él. No, es Al. Está descansando. Esta es el ala del puente. Debemos estar cerca. Stefano también está aquí. Se está atando el cabo en el antepecho. Ya estamos todos. Lo hemos conseguido. La proa está completamente aplastada. Golpeó el fondo mientras la popa continuaba a flote, y todo el peso del barco recayó sobre ella. Las láminas de acero están abolladas, retorciéndolo todo hacia estribor. Los ojos de buey, más cerca de proa, nos miran como máscaras grotescas de carnaval. La corriente está aumentando. Stefano tiene que nadar con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrado por ella. Al se detiene. Se agita sobre algo muy grande que no puedo identificar. Es el ancla. 10 toneladas de hierro macizo. Está todavía en su sitio. Stefano nos observa de pie un poco más lejos. El nombre otra vez, Andrea. No el que yo quiero. Me queda poca película en mi cámara. Hemos terminado lo que vinimos a hacer. La profundidad, el frío, la oscuridad, fuertes corrientes, tiburones devoradores de hombres, un fondo de barro pegajoso, hélices de barcos sobre nuestras cabezas, tempestades, densa niebla. Ahora sabemos que el Andrea Doria nunca será puesto a flote. Hemos perdido mucho tiempo y nos hemos arriesgado mucho, pero no lo lamentamos. Un arrecife en el fondo del océano. En eso se había convertido el Andrea Doria. Por eso es por lo que recordaremos su fría y siniestra belleza. Al iniciar nuestro ascenso, nos volvemos para mirarlo por última vez.